Y como les habíamos prometido en nuestras redes sociales, a las 8 en punto de hoy, 27 de abril, vamos a hablar del miedo. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. It bleeds into nightfall. Y para hablar del miedo tenemos que contar con alguien que dedica su vida, en cierta manera, a que luchemos contra él, a que intentamos superarlo y que llegamos a comprender cosas incomprensibles, como es el caso del doctor David Calvo Temprano. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Un placer estar nuevamente contigo y con vosotros. Yo siempre te digo lo mismo y quiero empezar esta entrevista siempre diciéndote la misma frase. Gracias a ti por ser y por estar. Gracias. Yo ya estoy con miedo, David. ¿Sí? Sí, estoy con miedo. Tengo miedo al miedo. Ya, es de hecho el fin último del miedo, el tener miedo al miedo. Bueno, yo te diría que empezando por comprender la emoción, el primer paso importante en la gestión adaptativa del miedo es comprender una cosa esencial, y es que, bueno, el miedo es una emoción, y como tal emoción es buena. Todas las emociones son buenas, todas las emociones son información, y como tal información pueden ser una maravillosa guía para nuestra vida, para poder aprender a vivir mejor. Lo que básicamente nos dice el miedo siempre es, bueno, estás ante una situación nueva y has de tomar una decisión. Pero una de las cosas que vamos a querer poner de relieve en esta conversación entre tú y yo es precisamente que no por entrar en una zona nueva tenemos que vivirla con miedo, dado que tenemos otra emoción que se llama curiosidad, en la que podemos abrirnos a algo nuevo y vivirlo como una aventura. David, ¿se pueden tomar decisiones con miedo? Bueno, de hecho, lamentablemente las tomamos con mucha frecuencia, ¿no? El problema es que habría que matizar cuál es la entidad que decide, porque si nos damos cuenta, todos tenemos la autopercepción y percibimos a los otros con miedo, y cuando o nosotros u otras personas toman decisiones con miedo, somos bastante conscientes, normalmente a posteriori, de que no son ellos mismos. Porque lo que nos ocurre a nivel neurológico, esto se sabe desde la ciencia, la medicina hoy en día sabe que cuando sentimos miedo hay unos núcleos en el centro del cerebro que se llaman amígdalas cerebrales, no es la amígdala de la faringe, por supuesto, son unos núcleos que se llaman amígdalas, que cuando se activa esta amígdala, todo el cerebro empieza a funcionar en modo supervivencia. El modo supervivencia es aquel en el que el cerebro interpreta que está en un medio en el que puede haber riesgos para la vida, y entonces secuestra absolutamente todas las funciones del cerebro para, ante todo, sobrevivir. ¿Qué pasa? Que las decisiones que tomemos desde el miedo a que puedo morirme, evidentemente, no tienen por qué ser las más adaptativas. El miedo, David, pasa factura. Sin duda. Fíjate, antes te escuchaba, ¿no? La reseña histórica sobre las brujas, a partir de las brujas de Salem, que me ha encantado escuchar, y la reseña que tú citabas del por qué volaban, ¿no? Históricamente, cómo se sabe que no es que volaran, sino que, bueno, pues había una serie de sustancias alucinógenas que, llegaban al cuerpo a través de la absorción, a través de mucosas, ¿no? Pues, fíjate, en el miedo serían unas sustancias concretas que conocemos. Cuando esas amígdalas que comentaba activan a través de otro grupo de núcleos que se llaman hipotálamos, también en el cerebro, activan una parte del cuerpo, la médula suprarrenal, se liberan una serie de sustancias, y entre ellas hay dos que nos interesan mucho. Primero está el cortisol, es una hormona que se relaciona con el estrés. De hecho, una de las cosas cuando tenemos un estrés crónico es que este nivel de esta hormona está muy elevada, y uno de los problemas que nos pueden interesar es que tiene un efecto inmunosupresor. ¿Qué quiere eso decir? Que somos más vulnerables a cualquier tipo de infección o tumor. Por lo tanto, sí que vas dejando huella. Y el otro paquete de sustancias son las famosas catecolaminas. Por ejemplo, seguro que nos suena la adrenalina. Fíjate que estas sustancias son las que libera el sistema nervioso simpático.
Y lo simpático de este sistema es que se suele resumir que en inglés que sus funciones son de fight, es decir, de pelea, or flight, o vuelo, o huida. Es decir, es un sistema que en cuanto se activa te predispone o bien a pelearte con aquella amenaza que tú estás interpretando o bien a salir corriendo. Entonces nos podemos imaginar que no solo nos va a pasar factura, sino que, insisto, las decisiones que tomemos bajo esas sustancias no necesariamente van a ser, por ejemplo, las que nos van a hacer ser más felices en nuestra vida. ¿Cómo diferencio el temor del miedo, David? Bueno, básicamente para mí prácticamente es lo mismo. No sé muy bien dónde pones tú el acento, la diferencia, pero para mí es lo mismo. El miedo, el temor, para mí prácticamente son sinónimos, ¿no? No sé cuál es la matización que puede tener para ti, para mí es lo mismo. El miedo, el temor, cualquier situación que mi cerebro interprete, juzgue de la realidad como un riesgo, como una amenaza, del tipo que sea, bien una amenaza física, pero también puede ser una amenaza psicológica o que estás atentando contra mi posición. Por ejemplo, es lo que suele ocurrir en una discusión verbal que no llega a las manos. Se liberan las mismas sustancias y nos predispone a, lo que digo, al secuestro emocional, al secuestro en el que el cerebro solo funciona para cumplir unas funciones que no son precisamente las más evolucionadas. Se dice que estamos entonces en el medio de un cerebro reptiliano cuando estamos en el miedo, mientras que, bueno, el Homo sapiens sapiens, se supone que lo del sapiens viene porque somos seres racionales y podemos elegir racionalmente formas en las que vivir la vida abrazando, estando abiertos a curiosear, a la aventura de vivir, ¿no? Con el miedo ocurre todo lo contrario. El miedo lo primero que hace es sentirte separado de un todo al que tú perteneces. Yo, en definitiva, pertenezco a un universo. Cuando siento miedo, lo primero que hago es separo una parte del universo de mí y además lo veo como un enemigo. Por eso le tengo miedo y me oculto de él. Entonces, lo primero que voy a hacer, que esta es una de las consecuencias más duras desde el punto de vista de la gestión emocional y de los procesos de coaching, es que cuando una persona vive en un medio perpetuo, lo que ocurre es que no es ella. Lo que ocurre es que no compartes lo mejor de ti. Cuando tú no entras en una zona nueva con la aventura de voy a ser yo, voy a desarrollar lo mejor de mí, voy a fluir, voy a disfrutar, voy a abrazar la vida, lo que ocurre es que te apocopas, te haces cada vez menos, te aíslas y no estás conectado contigo mismo. ¿Puedo padecer, por culpa de esas sustancias, una adicción al miedo? Sin duda, sin duda. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, pero además de una forma absolutamente inconsciente. Fíjate, si te das cuenta, cualquier conversación hoy en día sale probablemente el COVID, y con el COVID, acto seguido, salen tropecientas situaciones en las que se habla de miedo. No se habla de un amor a la vida, de una protección a la vida, de cómo un disfrutar, de este es un momento temporal. No, se habla desde el miedo. Y lo que se comparte es básicamente el miedo. Es como si fuéramos adictos al miedo. Es como si nos preguntaran, oye, vamos al cine, ¿qué película vamos a ver? No, por supuesto una de miedo. Porque es la película que nos estamos contando. De hecho, con un pequeño grado de profundidad, podríamos decir que cuando estamos en miedo, lo primero que estamos haciendo es no estar viviendo en el ahora. Porque el miedo, ¿qué es? El miedo es una emoción que nos informa sobre un futurible en el que potencialmente podría haber un riesgo. Pero está estudiado que hasta en un 90-95% de las ocasiones, cuando sentimos miedo, no se cumplen esos miedos. Esto está estudiado y se sabe desde hace muchos años. Por lo tanto, esa mentira que nuestra mente nos cuenta, que nos predispone a aislarnos, que nos predispone a no disfrutar de la vida porque tenemos miedo, resulta que es falsa. Porque lo que hace el miedo es construirnos una cárcel en cuyas rejas, cuyas paredes de la cárcel son ficciones mentales, son irreales, son futuribles, pero eso sí, no nos deja disfrutar de la vida. Qué paradójica es la vida, David, que nos pasamos la vida con miedo a vivir hasta que nos dan determinadas noticias de salud que nos cambiamos el modo de vivir con el miedo a morir, ¿no? Efectivamente. Fíjate, en el programa que tuve el honor de compartir en una conversación contigo, citábamos casi pasamos por alto un aspecto que si te parece bien voy a retomar porque tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Yo te comentaba que cuando una persona es diagnosticada de una enfermedad grave, vamos a poner por caso, por ejemplo,
cáncer, ¿no? O una enfermedad crónica ya invalidante, en el que, bueno, va a tener que aprender a vivir con ello. En ocasiones pasa una cosa maravillosa. Es muy curioso, porque dices, bueno, la enfermedad pues, es una noticia mala, ¿no? Pero en ocasiones, y no es un porcentaje bajo, en ocasiones ocurre que ese paciente que le han diagnosticado esto, pues lo vive de una manera muy interesante. Y es que dice, bueno, ahora no estoy para tonterías, ahora no estoy para arrastrar lastres en la vida, ahora lo que estoy es para vivir lo que me quede de vida, sobre todo si entra en ese miedo, en esa resonancia del miedo a perder la vida. A lo mejor antes la vida no le suponía una gran ventaja, porque hay muchas personas que parece que están viviendo sin querer vivir, ¿no? Como tú dices. Pero curiosamente, cuando les diagnostican una enfermedad que potencialmente puede acabar con su vida, lo primero que hacen es quitarse lastres de lo que no les interesa la vida y hacen una cosa preciosa: ponen lo importante delante. Ponen el amor a la familia, ponen el amor a su vida, ponen el amor a sí mismos, empezar a tratarse mejor. Por lo tanto, no necesariamente todo lo tenemos que vivir desde el aspecto negativo de las noticias que llamamos negativas, porque a veces esas noticias negativas nos ayudan a limpiar lo que no nos interesa de la vida. ¿Y por qué no nos damos cuenta antes? ¿Por qué no nos enseñan a transformar ese miedo a vivir en el disfrutar de la vida? Bueno, porque te han enseñado, Joseph, pero lo contrario. Cuando eras muy pequeñito te enseñan a tener miedo, a no cruces la calle. Es que el miedo es una emoción innata, congénita, nacimos con ello. Eso es lo que se considera, es una de las básicas. Pero el contenido de lo que interpretamos, de lo que nuestra mente juzga como causante de miedo, eso es aprendido. Por ejemplo, digo yo que los alemanes en la época nazi tendrían miedo a los judíos. Hoy en día es absurdo, ¿no? Tener miedo a los judíos no tiene ningún sentido. Es decir, el miedo es siempre heredado de los que nos enseñaron para vivir la vida en lo que potencialmente nos puede dañar. Y una cosa que me suelen decir, y de hecho es algo que para mí tiene mucho interés, porque yo tuve que gestionarme todo eso. Lo adquirí desde la teoría, pero yo tampoco me lo creía de mano, ¿no? Pero hay una pequeña reflexión que yo creo que todos llegamos antes o después, y es decir, bueno, pero vamos a ver, el miedo es bueno, ¿no? El miedo es necesario, decimos. Pues si no tuvieras miedo, harías cosas que pondrían en riesgo tu vida. Yo suelo contar una cosa. No es necesario tener miedo para no hacer algo, ¿vale? Es decir, tú puedes no tener miedo al fuego, pero no por ello poner la mano en el fuego, porque sabes que te quema. El hecho que hace que tú no pongas la mano en el fuego no es el hecho de tener miedo, sino el hecho de que sabes que te quemarías y tú no quieres quemarte la mano. Es decir, yo puedo hacer cosas incluso desde el amor, ¿vale? Y no por ello con miedo. Te pongo otro ejemplo. Si yo fuera un domador de leones, yo podría amar a los leones, pero no por ello voy a meterme en la mano o amo, no sé, a un tigre y no me meto en su jaula. Es decir, el comportamiento lo decides después, pero no tienes por qué hacerlo desde el miedo, porque el miedo, ante todo, recordemos que nos impide dar lo mejor de nosotros. Cuando yo actúo con miedo en una relación, en la vida, en la familia, en todo lo que hago en la vida, yo no estoy dando lo mejor de mí. De hecho, yo ya estoy desconectado de mí mismo. Porque, de hecho, antes comentabas una frase muy potente, es que al final tenemos miedo al miedo. Fíjate, lo que tememos es al propio miedo, porque cuando sentimos miedo, yo no estoy conmigo mismo, no me estoy permitiendo ser quien verdaderamente soy, y al sentirnos lejos de quienes somos, no ofrecemos todo ese amor que somos a lo que vivimos y con los que vivimos. Quizá el miedo sea la enfermedad silenciosa más destructiva. Sí, sin duda. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, bueno, es lo que mueve muchas de las cosas que hacemos en la vida y que nos permitimos en la vida. Es muy curioso cómo todos aceptamos muy bien el resonar con miedo ante cualquier comentario de cualquier persona, ¿no? Es algo que nos han enseñado así. Ahora, la pregunta que por ejemplo, en un proceso de coaching acaba ocurriendo. Si tú supieras que puedes conseguir todo lo que deseas, si tuvieras la certeza de que no fallarías, ¿qué es lo que te gustaría hacer en general en la vida? Pues lo que te gustaría es fluir, es ser tú, es crecer, es aportar, es dar lo mejor de ti, es indagar, es curiosear, es tener
vivir la vida como una aventura, ¿no? Es, en definitiva, poner todo tu amor, todo eso que llevas dentro y que estás deseando compartirlo. El miedo nos hace todo lo contrario. El miedo nos secuestra, y literalmente desde el cerebro, pero es que nos secuestra en todo nuestro comportamiento. Fíjate, una forma de miedo extremo dentro de la clínica es la agorafobia, que es ya el miedo a los espacios abiertos, te quedas en casa y ya no sales. Es decir, al final no te relacionas, pero no solo no te relacionas con los demás, es que no te estás relacionando contigo mismo. Alguien puede estar pensando que David Calvo Temprano no padece miedo. Uy, no, yo no es que no lo padezca. Yo lo que intento, y no siempre lo consigo, es aplicar en la práctica lo que en la teoría, desde luego, lo tengo muy claro. Yo soy bastante teórico, muy teórico, de hecho, y normalmente, no todas las personas aprenden de esta manera, pero normalmente yo adquiero algo desde la teoría y luego lo voy aplicando en la práctica. Entonces, yo tengo muy, muy claro que el miedo no es malo en sí mismo, es una emoción, perfecto, pero lo que yo quiero del miedo es, primero, escucharlo, nominarlo, saber que eso es miedo, comprenderlo, recibir la información de esa emoción y luego hacer lo que desee, lo que elija hacer para vivir lo mejor posible a partir de esa aceptación. Porque tenemos que darnos cuenta también de otro hecho muy relevante, y es que cuando estamos en miedo, antes comentaba que lo que nos dice la emoción básicamente es que estamos en una zona lejos de lo que se suele mal llamar zona de confort, ¿no? La zona habitual, aquello que conoces. Pero con eso, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos en una zona nueva. Estamos diciendo que estamos en una zona en la que podemos aprender. De hecho, hay una frase bastante poderosa que es todo lo que nos interesa en la vida, todo lo que podemos aprender en la vida puede empezar por un poco de miedo, en el sentido de que partimos de una incertidumbre. Pero es que la vida es pura incertidumbre. Yo no sé nunca lo que va a ocurrir en el siguiente ahora. Lo que puedo centrarme es en lo que ocurre ahora mismo. ¿Qué ocurre cuando yo me centro en mi presente, en mi ahora mismo? Que resulta que no tengo miedo. Ya no puedo tener miedo en el ahora. En el ahora, si yo me centro en el ahora, no puedes nunca tener miedo, porque lo de ahora lo tienes ahora. Pero el miedo te anticipa un futurible que no es cierto en este momento, es decir, es una ficción mental, supuestamente desde el punto de vista evolutivo, para prepararte un escenario en el que te vayas, preparando por si hay algún riesgo. El problema es que, claro, si nuestro cerebro se vuelve adicto a sentir miedo, como antes reseñabas, Josep, ¿qué ocurre? Que dejamos de disfrutar de la vida. Me manda un oyente un mensaje que creo que debemos de leer y dice lo siguiente: David, yo tengo pánico a morir, pasé hace poco por una operación, aunque todo salió bien, luego hubo una pequeña complicación. Pero esto me reavivó el pánico a morir y lo tengo en la cabeza continuamente. Resulta ya una pesadilla. ¿Qué le decimos a Juan José? Bueno, pues siento que la respuesta sea tan obvia, pero José, me dices que se llama, ¿verdad? Juan José. Juan José, perdón. Pues lo primero, Juan José, muchas gracias, porque a través de esta pregunta me das la oportunidad de reseñar algo importante. ¿Qué le has dicho tú luego al miedo? El miedo te dijo en su momento, según entiendo, que te ibas a morir. Y creo que estás diciendo que estás vivo. Es decir, de nuevo, el miedo te ha mentido. Ahora, lo que sí ocurre es que al estar viviendo en miedo, dejas de vivir, que es lo que reseñas. Es decir, estás vivo, pero no estás viviendo tu vida con disfrute. No le hagas caso a ese miedo. Escucha y date cuenta de que estás intoxicado por una serie de sustancias que se liberan cuando una parte de tu cerebro juzga la realidad de una forma negativa, con posibilidad de riesgo. Lo que no tiene sentido es lo que te está ocurriendo, que es, estando vivo, dejas de vivir. Y todo porque tienes miedo a una muerte. Es una paradoja en sí misma. La realidad es que estás vivo, Juan José. Y por lo tanto, mientras estás vivo, ¿qué haces no viviendo? Te manda las gracias. Ahora mismo se acaba de mandar un mensaje. ¿Puedo superar el miedo, David? Yo creo que podemos aprender a vivir con ello. Es decir, tú imagínate que, mira, Josep, tú y yo somos de la misma familia, ¿vale? Y tenemos un tío, que es de la familia, que vemos todas las Navidades. Oye, no lo aguantamos, Josep. Tú y yo no lo aguantamos, lo hablamos todas las Navidades. Podemos estar cabreándonos con esa situación todos los años, o llegar un día en el que digamos, oye, Josep, mira, ¿qué te parece si aprendemos
a vivir con ello. Si aprendemos a reconocer ese miedo, si aprendemos a recibir la información de que, oye, si a mí me molesta cada vez que nuestro tío dice no sé qué tontería, pues igual el problema lo tengo yo, porque al fin y al cabo cada uno pues hace como mejor sabe y puede. Igual está bastante esclavizado en su comportamiento, creyendo ser libre. Pero es que nosotros, Joseph, tú y yo, al resonar con miedo, en este caso más bien sería en el enfado, ¿no? Al resonar con enfado, estamos siendo autoesclavizados por nosotros mismos. Y yo sé, tú no sé, pero yo es que quiero ser feliz. A mí me gusta esto de estar bien. Entonces, ¿para qué vamos a excluir una emoción que esencialmente es buena en el sentido de que nos da esa información de con qué no está resonando adecuadamente? ¿Vale? Y a partir de esa información, utilizarlo como guía. Pero ojo, a veces las guías es, oye, ¿qué dice aquel? Vale, pues yo justo hago lo contrario. Es un buen guía, pero un guía para señalar justo al lado en el que no tengo que ir, ¿no? De hecho, esto en la vida, yo creo que todos los que hemos tenido algún tipo de trayectoria, lo primero que sabemos, Joseph, no es lo que no queremos. Igual no tenemos tan claro lo que queremos en la vida, pero hay ciertas cosas que una vez que las has vivido, ya no las quieres más. Pero sin embargo, el hecho de presentarse como uno es, con sus propias convicciones y sus propias valoraciones, hace que a veces te califiquen como raro, como diferente, como que no te entienden, y eso te hace tener un miedo a un desprecio social. Y eso, pienso, David, corrígeme, que estás ante una frustración del sistema educativo, porque para ser un triunfador y tener éxito en la vida tienes que mantener un estereotipo, ¿no? Bueno, yo te compro todo lo que dices, pero precisamente justo por todo lo que dices podríamos llegar a otras conclusiones. Yo, por supuesto, en mi vida primero llegué a todo tal y como tú lo has dicho, lo habría dicho yo. Lo has expresado maravillosamente y tiene una lógica interna aplastante, aparentemente. Pero quizá precisamente por eso yo te podría tirar de varios hilos de todo lo que has dicho, pero me interesa mucho uno. Es muy curioso porque has citado a las personas para tener éxito, ¿no? Y yo a veces digo, ¿cómo reconocemos a una persona con éxito? Porque es muy curioso, ¿no? Cuando nos vamos hacia lo egoico, del dinero, del estatus, de no sé qué, y luego conoces muchas personas que tienen todo eso, pero todo eso y más, Joseph. Y oye, no son felices, pero no solo no son felices, no les preguntes que si lo son, porque igual te tildan de cualquier cosa. ¿Cómo vas a medir una vida como exitosa si no la has vivido feliz, en paz, con amor? Eso es una vida de éxito. Pero el tener mucho dinero y perder tu alma, o sea, no tiene ningún sentido. Pero cuando tú conectas contigo mismo, cuando conectas con el amor que sientes dentro, oye, le pones tanto amor como tú al hablar por la radio, le pones tanto amor como todas las personas que le gusta su trabajo. Y cuidado, eso no quiere decir que no puedas tener un mal minuto, o un mal día, o una mala semana. Acéptalo, compréndelo, acepta esas emociones. Lo primero que decimos en inteligencia emocional es, primero, las emociones están ahí, no las reprimas, que es lo peor que puedes hacer. Están ahí, pero ojo, para ti. Pero si es que son tu mejor guía, son lo que te está diciendo cómo te parece a ti todo lo que estás viviendo por dentro y por fuera. Entonces, recibe esa información, ¿vale? Es como tener, no sé, la chuleta del examen y no hacer uso de ella. Yo sé, no es muy inteligente. Pues las emociones son nuestra chuleta del examen. Pero, curiosamente, ese examen es la vida. Podemos ir al examen con la curiosidad, con la aventura. Vivir la vida como una aventura es fantástico. Y ojo, la persona que se pone las gafas de la curiosidad para vivir la vida no tiene por qué ser temerario, ¿eh? No tiene por qué ser temerario. O sea, en absoluto. Puedes tomar tus medidas. De hecho, los grandes aventureros son ante todo aquellos que saben en qué pie tiene que apoyar porque la piedra es firme antes de mover el otro pie para avanzar. El que no tiene tanta experiencia en aventurarse en escenarios nuevos, en el que puedes crecer y aprender, igual pone el pie en el primer sitio que aparece, porque como lo hace desde el miedo, pues no sabe ni lo que hace, ¿no? David, entonces, ¿por qué tengo miedo a ser como soy? ¿Será porque me expongo? ¿Será porque busco aceptación en vez de esencia? Ya, es una buena pregunta, ¿verdad? Es una muy buena pregunta. De hecho,
Es una gran pregunta. Yo la respuesta que me daría a mí mismo, que es una pregunta que esa misma reflexión me la he hecho yo en mi vida, pero a nivel personal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tengo este comportamiento cuando estoy deseando hacer? Mira, te voy a poner un caso que es real, ¿no? A mí, bueno, siempre me educaron en que, pues, la primera norma de educación es saludar. Yo ¿qué le voy a hacer? Me lo metieron mis padres desde el principio y, bueno, pues había que saludar, ¿no? Y a mí me gusta, yo es que disfruto saludando. Pero hubo una época en mi vida en que ante ciertas personas que yo saludaba y no me saludaban, dije, se acabó. A partir de ahora, yo tampoco voy a saludar. Oye, la peor decisión que tomé, yo sé. ¿Sabes por qué? Porque el que sufría en cada ocasión que yo no daba el saludo, aunque no me lo devolvieran, pero sí es que no importa, el que sufría era yo. Yo no sé los demás, pero supongo que también. Pero desde luego yo sufría, yo me estaba negando con algo tan nimio, tan tonto. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esas cosas? Pues por desconocimiento, yo sé. Porque nos suben unas emociones, un enfado, porque creemos que estamos defendiendo una posición mental en la que, pero bueno, ¿por qué tengo yo que esto o lo otro? Y igual el paso previo es, bueno, nos tenemos miedo porque no nos conocemos. Porque si nos conociéramos, veríamos que básicamente lo que tenemos es todo positivo dentro. Es un amor que queremos compartir. Somos amor, en cuanto tú pones lo mejor de ti en cualquier cosa, en una relación o en un objeto. Hay gente que pone su amor en el coche y lo limpia todos los fines de semana. Pues me parece estupendo. Pero en cuanto pones el amor, en ese momento, oye, fluye, se acaban los problemas, todo lo ve bien. Entonces, ¿por qué? Pues porque no nos conocemos. Si nos conociéramos en nuestro interior y viéramos que todo lo que tenemos dentro es maravilloso, lo compartiríamos con nosotros mismos. Y si alguien, lamentablemente, no ve ese lado tan maravilloso que tenemos, lo perdonaríamos, Josep. Simplemente. Quizá el objetivo, David, sería ser los más amigos de nosotros mismos. Es que todo empieza por ahí. ¿Cómo vas a amar a los demás si no te sabes amar a ti mismo, no? Pero claro, para poder amarte tienes que conocerte, y para llegar a conocerte da un poco de miedito, ¿no? Porque, claro, tal y como nos han enseñado, desde muy pequeñitos, nos han educado desde el miedo que comentábamos antes, oye, no cruces la calle, por supuesto, para que sobrevivamos. O sea, nos educan de esa manera. En la educación tradicionalmente ha sido más desde el miedo que desde el amor, ¿no? Eso afortunadamente está cambiando. Pero nos han enseñado con miedo, nos han enseñado con culpa, nos han enseñado con vergüenza. Son tres grandes podaduras enormes a nuestro ser. Cuando yo siento cualquiera de ellas, estoy negando una parte de mí. Entonces, claro, hemos sido entrenados de esa manera. Pero yo te diría, Josep, que igual que nos hemos entrenado inconscientemente porque nos han educado otros, ahora ya somos adultos, supongo que la mayor parte de los que nos escuchan son adultos, y podríamos entrenarnos en otra cosa. Yo les diría, oye, ¿qué os parece si todos, incluso todos conjunta y recíprocamente, nos entrenáramos, pero oye, a estar bien, a vivir con alegría, a sentir amor y a estar en paz? Y como estamos entrenando, como todo músculo, cuando lo entrenas, se potencia. Entonces, al entrenar todo eso, verás cómo con el tiempo, con la atención puesta en elegir esa forma de vida, oye, cada vez viviremos mejor. Podemos animar a todos nuestros oyentes a que lo intenten y que fracasen muchas veces, que también se pierde el miedo fracasando. Dime tú, si el fracaso es intento vivir con amor y no lo consigo del todo, pues toda la parte de amor que haya vivido, que yo sepa, no es un fracaso. El fracaso es llegar a ser adicto al miedo, pero encima creyendo, ser consciente de que realmente es lo que quieres. Pero ¿cómo va a ser lo que quieres? ¿Pero cómo vas a querer ser esclavo de un miedo? Que además no eres esclavo, quiero decir, insisto, es que el miedo te pone en un escenario futuro. El miedo es miedo a algo que vaya a ocurrir, no es algo de ahora mismo. Tú nunca puedes sentir miedo por algo de la hora, porque en el ahora tomarás la decisión que te exija la hora. Pero nada más, si aparece un león, pues mi cuerpo es que yo no tengo que pensar nada, actúa de forma inmediata. Esa es una emoción muy adaptativa. Ese miedo, vamos a llamarlo adaptativo, es una respuesta inteligente y rápida, pero no de la parte racional. Esto también lo hace la amígdala. La amígdala es buenísima, si no es que sea mala. El problema es cuando vivimos permanentemente con ese cerebro reptiliano, con ese cerebro solo para la supervivencia. Y además nos aparece cuando, no sé, nos grita el jefe, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver, si te grita un día, no sé, pero si todos los días te pasa eso, oye, igual el problema lo tienes tú. Porque claro, igual tendrías que aceptarlo
igual tendrías que ser asertivo, igual tendrías que cambiar de sitio, no sé, igual tendrías que tomar una decisión. Pero sea como sea, deja de ver problemas. Ante todo, el miedo es la respuesta emocional ante un juicio negativo de una parte de la realidad. Que tu mente dice, oye, cuidado que aquí hay un peligro. Pero igual te está avisando sobre, mira, esto no te interesa, salte de ahí, salte, elige, toma una decisión. Y a partir de ello, aprende a vivirlo en paz. Habrá cosas que no puedas cambiar, pero yo sé, otras sí podemos. Si la vida fuese un libro, quizás estamos muy acostumbrados a mirar el final. Bueno, o hacer como suelo poner este ejemplo desde hace un tiempo, se me ocurrió un día y es que me gusta mucho, ¿no? Porque el miedo, tirando de tu libro, sería algo así como si nuestra mente cogiera un libro de 500 páginas, ¿vale? Leyera la primera frase del cuarto párrafo de la página 222 y juzgara la realidad. Porque eso es lo que nos ocurre. O sea, insisto la cifra que dije antes. Está calculado que el 90-95% de las veces que sentimos miedo, lo que nos dice el miedo que puede ocurrir, no ocurre. Joseph, no ocurre la mayor parte de las mentiras que nos cuenta nuestra mente. Y aún así, oye, seguimos haciendo caso, seguimos adictos a ello, porque la mente solo tiene una parte de la información. De hecho, está calculado que solo un 5%, a través de nuestros sentidos, de toda la energía que hay en el universo y demás, que puede llegar a nosotros, solo somos capaces de captar un 5% con nuestros sentidos. Yo no tengo sensores de Wi-Fi ni de Bluetooth, y sin embargo todos asumimos que existe el Wi-Fi y existe el Bluetooth, pero mi cuerpo no está preparado para detectarlo. Bueno, pues mi cuerpo solo está preparado para detectar un tipo de información. Oye, y con esa información tan escueta soy capaz de creerme que el juicio que dice mi mente es válido. A partir de una frase del párrafo cuarto de la página 222 de un libro de 400 páginas, soy capaz de creer que sé de cuál libro. Esto es una locura. Decía mi abuela que una frase, que todo lo que me pasó nunca me lo imaginé y todo lo que me imaginé nunca me pasó. Efectivamente. Es una frase que me encantó, ¿no? Cuando es una frase muy potente y claro, lo que pasa que yo te metería ahí el verbo imaginar, ¿no? Porque fíjate, el verbo imaginar es un verbo muy interesante. El verbo imaginar es como un primo hermano de la intuición, de la parte creativa, del fluir, del poner amor a la vida, de todo eso que sentimos tan potentemente de niños o cuando hacemos esas cosas en las que nos sentimos geniales, Joseph. Entonces, cuando uno se teletransporta a un mundo imaginario, como hace el miedo, pero con algo que le alegra, podemos verificar una cosa, y es que nuestro cuerpo reacciona ante lo que nuestra mente le presenta. Si permitimos que nuestra mente, diciendo algo que es de miedo, le hacemos caso, vamos a vivir en una situación, en un escenario de miedo, ¿vale? Pero con las mismas le podríamos dar la vuelta y decir, oye, voy a vivirlo, lo que decíamos, desde la aventura, desde la curiosidad, desde el amor a la vida, desde el abrazo a lo que está por llegar. Porque la verdad, Joseph, tiene que ser buena. La verdad es la realidad. ¿Cómo va a ser mala? El universo está lleno de energía. ¿Cómo va a ser mala la energía? Hay materia y antimateria. Hay un tipo de energía y otros tipos de energía, pero todo es energía. Y tiene que ser bueno porque es lo único que hay, es la única realidad. Así que la verdad sabemos que si es real, tiene que ser buena. ¿Qué hacemos nosotros creyendo en nuestra mente cuando juzga que una parte de esa realidad resulta que, oye, mira, que no? Voy a un museo y cojo los cuadros de Miguel Ángel, los recorto y digo, esto sobra. Vale, dirán, pero tú estás loco. Eso es lo que hacemos con la vida. Nos ponen un cuadro de Velázquez, maravilloso, y resulta que decimos, mira, esto no, esto me da miedo, esto es culpa, esto es vergüenza. Y me voy quitando flecos, oye, al final me quedo como un mini retal, Joseph, y no me reconozco a mí mismo, porque de hecho, yo no estoy ahí. ¿Qué te parece si el próximo día hablamos de las alarmas? ¿De las alarmas? Sí, perfecto. De las alarmas que debemos de interpretar para no caer en este tipo de vanidades, de miedos y sobre todo de sufrimientos. Muy bien, perfecto. El doctor David Calvo Temprano, radiólogo, coach de enfermedades crónicas y de cáncer, un amigo de este programa, forma parte del equipo
Este es nuestro programa, no es mi programa. Desde este momento quiero que se te grabe a fuego. Y es un placer entender el miedo hablando contigo, David. Muchísimas gracias por tu cordialidad siempre, por hacerlo siempre tan fácil y por permitir que el fluir conjunto puede llegar a los corazones que resuenen con la vida y que no resuenen, Joseph, con el miedo. Yo siempre digo en este programa que los corazones no tienen sexo. Y eso es una cosa que para mí es muy importante. Y David Calvo Temprano es un corazón que queremos adherir sobre todo a este programa, Algo Contigo. Doctor, cuídese y próximamente hablaremos porque hay un montón de gente que quiere agradecerte lo que haces todos los días por ellos, entre ellos yo mismo. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Será un placer. Chao. Un abrazo. Y para finalizar esta entrevista, gente así, siempre cerca.